Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más en este tema bastante importante que nos compete a todos los ecuatorianos, la eutanasia en Ecuador. ¿Es la muerte un derecho? Con esta pregunta vamos a dar paso a nuestro invitado muy especial que nos acompaña. Él es el doctor Franco Melchiori, es abogado por la Universidad Austral de Argentina, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y asimismo magíster en Teología por la Universidad de Navarra, España. Él ha publicado varios artículos en diferentes países y actualmente es profesor de la Universidad del Sur y asesor de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? O buenos días, no sé cómo se pasa este programa. Voy a compartir una pequeña presentación que va a guiar un poquito para que... Soy entrerriano, además de argentino, soy de un lugar de Argentina que habla muy rápido. Así que voy a intentar hablar lento, pero por si acaso voy a poner una presentación que va dejando claras las ideas que voy tratando de transmitir. No voy a exponer Excelente. toda la presentación para ser más breve, pero la presentación va a estar subida a internet, pública acceso, ¿está? Entonces, voy a Listo. compartirla ahora. Básicamente estas son las dos ideas centrales que voy a transmitir, ¿no? Voy a hablar primero del concepto de muerte eh, y después voy a hablar en el ámbito de la eutanasia de por qué no existe o no podría existir un derecho a la muerte, ¿está? Entonces, ¿por qué voy a hablar primero del concepto de muerte? Porque me parece muy importante distinguir tres conceptos a la hora de empezar a hablar de estos temas. ¿Por qué me parece importante hablar de estos tres conceptos? Porque hay una corriente médica y que se ha filtrado también en algunos ambientes jurídicos, por ejemplo en Argentina, ha habido algún fallo en el que alguno de los peritos de especial relevancia del Instituto de Trasplante Diagnóstico en Argentina ha mencionado esta idea que voy a tratar de desalentar, por decirlo así, y que es bastante minoritaria en el mundo académico médico, ¿no? Científico, que es la idea de que una persona que no tiene conciencia ya no es un ser humano. Entonces, para poder entender que eso no es así, es importante eh, entender qué es la muerte, clínicamente hablando, y cómo impacta eso en el mundo jurídico. Uno puede decir, eso está muy lejos del caso actual. Sí, en realidad está bastante lejos del caso actual, pero, pero es importante tenerlo en cuenta porque podría, en muchas circunstancias, ni siquiera tener necesidad de estar dando eutanasia si nosotros pensamos que una persona que está inconsciente ya no es un ser humano. Ni siquiera entraría en discusión si lo desconectamos o no. Si es meramente un cuerpo, hagamos lo que queramos, ¿no? Entonces, voy a ser muy breve igual. La, Mm, El concepto de muerte, entendido como biológicamente hablando, es el cese de la función del organismo como un todo. Cualquier organismo biológico que deja de funcionar como un todo, orgánicamente, valga la redundancia, deja de estar vivo orgánicamente. En el ser humano, en cada organismo hay determinadas funciones de ese organismo que lo mantienen como un todo, que mantienen su funcionamiento unificado, por decirlo así. En el ser humano, se habla de funciones vitales, justamente de estas funciones que lo mantienen vivo, habitualmente y históricamente, incluso de la Edad Media se hablaba de algunas de estas, como la circulatoria, respiratoria y la cerebral. Después ha ido precisándose mucho más, pero esos no son, no entra dentro del concepto de muerte que haya cesado las funciones vitales estrictamente. El concepto de muerte sería que el organismo deje de funcionar como un todo. ¿Cuándo se produce la muerte? Fíjense, acá en el centro del círculo rojo dice, ¿qué es la muerte? Es una cosa, lo que acabo de explicar anteriormente. ¿Cuándo sucede la muerte? Ahí entraría la frase de cuáles son los criterios para determinación de la muerte. En cada país tiene algunos, pero habitualmente el criterio más aceptado clínicamente es el cese total e irreversible de la función encefálica completa. Y también en algunos ordenamientos jurídicos se añade de la circulatoria y la respiratoria. ¿Tá? Eso lo digo, ¿por qué completa? ¿Por qué la encefalidad completa? Porque ahí es donde viene la discusión. Hay personas que toman solamente como el funcionamiento de una parte del cerebro como suficiente para declarar a un sujeto muerto. Esa parte del cerebro que permite, o por lo menos le da al médico, al clínico, al que opera clínicamente, los datos de que existe algún estado de conciencia, porque no nos olvidemos también de que ha habido incluso muchos estudios médicos
que han demostrado que cuando los médicos decimos o dicen que una persona está inconsciente, en realidad lo que está diciendo es nosotros no estamos en condiciones de percibir que haya conciencia y daría la impresión de que no hay. Pero entre el 10 y el 24% de los casos que los médicos dicen que no está consciente, después se descubre que el sujeto sí tenía algún grado de conciencia, ¿no? Entonces eso, solamente un paréntesis. Quería dejar claro esto como primera cosa y dije que iba a ser muy breve. Es importante también que seamos cuidadosos con qué se considera muerte, porque si no, hay un montón de situaciones, y cada vez van a ser más habituales, en las que ni siquiera podamos conversar sobre defender una vida, porque las personas van a decir, esto ya no es una vida que haya que defender. ¿Ah? Entonces, eso me parece como importante. Voy a saltearme toda esta parte y voy ya directamente a lo central de la exposición, que es en la parte, voy a volver atrás para que vean. Entonces, voy a ir directamente al aspecto de por qué no se puede hablar de que exista un derecho a la muerte. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no se puede hablar primero de que existe un derecho a la muerte? Es una respuesta que vamos a responder comenzando por explicar qué es el derecho a la vida y cuáles son sus características. ¿Ah? Porque convengamos que siempre entendemos a la muerte como una ausencia, ¿no? Como una ausencia de vida, así hasta se define, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho a la vida? Bueno, el derecho a la vida es un derecho personalísimo, humano personalísimo, que protege la situación del ser humano como ente biológico de eso que veíamos antes, ¿no? Su funcionamiento de organismo como un todo, si queremos unir una definición jurídica con una biológica. Pero lo más importante son sus características. Uno puede definir derecho a la vida de muchos modos, siempre que está haciendo referencia al bien jurídico vida, ¿no? Pero sus características son el primero es que es absoluto. ¿Qué quiere decir que es absoluto? Esto es muy importante para este caso, además. Significa que es absoluto, que siempre es un fin en sí mismo y no depende de ninguna situación que lo relativice. No se puede relativizar por ninguna situación en la que se encuentre el sujeto. Es decir, no se puede relativizar porque el sujeto haya perdido, por ejemplo, determinada capacidad. No se puede relativizar porque el sujeto no se encuentre en estado de conciencia. No se puede relativizar porque el derecho al sujeto le parezca que sin alcanzar determinado objetivo, su vida ya no es vida. No, no hay circunstancias que puedan relativizar el objeto jurídico vida. Es absoluto en ese sentido. Es absoluto, siempre es un fin en sí mismo y no depende de otras cosas para valer. No depende de que tenga esto, de que tenga aquello, de que me salga esto o de que sienta esto o aquello para que valga como bien jurídico protegible. Es siempre, por lo tanto, protegible. No depende de ningún suceso extraño a la misma realidad de que el organismo siga funcionando como un todo, por decirlo así, para repetir el concepto anterior. Se dice que es objetivo, y acá es como otra cara de la moneda de lo explicado recién. Objetivo quiere decir que no depende de si el titular del derecho siente que ese derecho que la vida todavía existe o que la vida todavía es digna. La dignidad de la vida no depende de qué siente el sujeto sobre esa dignidad. Es objetivo en el sentido que no depende de la sensación o del punto de vista de nadie. Y eso lo han dicho un montón de tribunales a lo largo del mundo. Incluso en un fallo que no comparto porque admite un supuesto que yo considero que es eutanasia, eh, incluso en esa circunstancia, nuestra Corte Suprema Argentina ha dicho muy claramente que toda vida es muy digna y que el punto de vista de un sujeto no puede hacer depender el valor del bien jurídico vida, ¿no? Ni del titular ni de otros. Por eso es muy serio decir, esta vida ya no vale la pena ser vivida, desde afuera ni desde adentro, ¿no? Este, ¿quién, digamos, nadie puede subirse al podio o al altar de quien puede decidir
hasta dónde llega la dignidad de la vida de una persona, ¿no? Como bien jurídico es objetivo. Universal, no depende del tiempo ni del espacio. Ha sido y es así para toda la historia de la humanidad, para todas las razas, para todos los lugares. Eso significa que es universal. Y así tiene que ser considerado en todos lados. Y es difusivo, este es más difícil de entender en determinados ordenamientos, pero bastante fácil de entender en los ordenamientos, por decirlo, latinoamericanos. ¿Por qué? Porque es difusivo quiere decir que la vida, el hecho de que exista la vida, trae un bien a la sociedad. Difusivo es que alguien esté vivo trae un bien a la sociedad, y no importa el modo en el que esté vivo. Es decir, una persona con limitaciones físicas o mentales que está viva, lo pongo ese caso porque es el caso en el que uno podría pensar, esta persona ya no aporta nada a la sociedad. No, no, el solo hecho de estar viva aporta a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué el solo hecho de estar vivo aporta a la sociedad? Porque la sociedad desarrolla, no estamos hablando ni de teología, ni estrictamente de ética, sino porque muchos elementos del propio bien común social se desarrollan en la solo existencia con vida de un sujeto. Por decir ejemplos concretos, la posibilidad de desarrollar la solidaridad, que es parte del bien común, el solo hecho de desarrollar la solidaridad por parte de las personas que están alrededor de una persona que necesita, hace el bien común. El solo hecho de que haya personas que pueden desarrollar por decirlo así, su proyecto de vida vocacional, no sé, un terapista ocupacional, etcétera, volcarse en esa persona, ya desarrolla el bien común de la sociedad, y así puedo dar un montón de ejemplos de millones de puntos de vista, no voy a extenderme en esto. Es difusivo. Esas son las 4 características del bien jurídico vida, ¿no? Absoluto, objetivo, universal, difusivo. Entonces, en este contexto podemos preguntarnos si existe o no un derecho a la muerte. Y acá entro al meollo de la cuestión, no se preocupen que falta poquito para que termine. ¿Tá? Más bien, más que poquito, por lo menos es el último punto que iba a decir, o sea que poquito a mucho se va terminando. Entonces, no puede existir un derecho a la muerte. ¿Por qué no puede existir un derecho a la muerte? ¿Por qué no existe en Ecuador un derecho a la muerte? ¿Por qué no existe en Argentina un derecho a la muerte? ¿Por qué no existe en Colombia un derecho a la muerte? Entonces, hay un montón de modos de responder a eso. El primero y más fácil es directamente porque no está recogido, consagrado expresamente en ninguna norma jurídica. Uno puede decir, mira, el derecho a la vida sí está consagrado expresamente en una norma jurídica. El derecho a la muerte no está consagrado en ninguna norma jurídica. Entonces, por lo pronto, expresamente no está reconocido. Uno dice, bueno, no está reconocido expresamente, pero, uno podría pensar, ¿no? Pero bueno, podría ser como una especie de eh, derecho que se encuentra en el ámbito de protección de otro derecho, ¿no? En penumbra se le dice, depende de la teoría que se siga, etcétera, ¿no? Entonces, mirá, la verdad que tampoco, ¿no? La verdad que tampoco. Tampoco, ¿por qué? Porque hay 2 derechos en los cuales se relaciona un poco la posibilidad de que una persona decida sobre algunas cosas concretas de su vida. Incluso el modo de terminarla dignamente, ¿está? Lo que sería, por ejemplo, ortotanasia. Influyen lo que se llama derecho a la autodeterminación, para muchos más genérico derecho a la libertad, para otros derecho a la privacidad, ¿no? Y el propio derecho a la vida, como la limitación del contenido esencial del derecho a la vida, ¿no? Que tiene que tener límites razonables, etcétera, etcétera. Esos son como 2 aspectos en los cuales uno podría tratar de decir, acá está, por acá podría entrar. Estos sí están reconocidos expresamente y podemos hacer que entren en uno de estos. De hecho, muchos autores, muchos sujetos tratan de decir que en la autodeterminación personal estaría la facultad de, bueno, la respuesta es que tampoco podría estar. ¿Por qué tampoco podría estar ahí? Bueno, no podría estar ahí porque, por lo pronto, no podría estar en el derecho a la vida. Porque no podría el derecho a la vida eh, amparar una acción que vaya directamente en contra del objeto bien protegido. Eso sería una contradicción in términis incluso. O sea, el derecho no podría amparar una acción directa contra el objeto protegido. Sería como
¿Qué, qué clase de protección sería ese derecho, ¿no? Entonces, el derecho a la vida no podría estar. Vamos a hablar del derecho a la privacidad, derecho a la autodeterminación, ¿no? Eh, como digo, algunos autores más genéricos, derecho a la libertad. Entonces, la verdad que tampoco. ¿Por qué tampoco? Tampoco porque eh, algunos técnicamente lo hablan, pero voy a explicarlo desde otro punto de vista. Técnicamente dicen el derecho a la autodeterminación es en realidad es el derecho a la no injerencia de otros sujetos en mis propias decisiones libres, pero no es que cada decisión libre es objeto de ese derecho. El único objeto de ese derecho es evitar que otros interfieran irrazonable e ilícitamente en mi ámbito de decisión. Por lo tanto, yo no es que tenga derecho concreto protegido condicionalmente a, por ejemplo, rascarme la nariz cuando estoy mirando una novela. No, tengo derecho a que nadie me impida, si yo quiero rascarme la nariz, a rascarme la nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces, como objeto de derecho, esto es más técnico, perdonen los que no puedan, pero como objeto de derecho no podría, no está dentro del derecho a la autodeterminación como objeto de protección decidir directamente la muerte. Porque el derecho a la autodeterminación no tiene un objeto concreto, simplemente es la no injerencia desde afuera. Entonces uno decir, bueno, perfecto. Entonces, si yo me puedo matar si yo quiero, entonces en el ámbito de la no injerencia podría estar. Uno puede decir, bueno, ok, supongamos que eso fuera así. Por lo pronto no podés obligar vos a otro que te mate. Entonces una persona que se encuentra en situaciones parecidas a la del caso actual, ya por lo menos no podría pedir que alguien desde afuera, porque si bien yo puedo hacer lo que yo quiera en mi ámbito de protección, yo no puedo obligar a otros, ¿no?, a hacer cosas. Entonces, eso no entraría por lo menos dentro del derecho a la autodeterminación. Pero esto es más complejo técnicamente y no quiero meterme tanto ahí. Simplemente quiero decir que también iría en contra del derecho a la autodeterminación, que es un derecho en el que uno dirige el ejercicio de su vida, que uno atente directamente contra lo que permite mi autodeterminación, que es estar vivo. También sería una contradicción. Lo propio, entonces, pero entonces yo no puedo decidir qué, qué, digamos, tratamientos médicos quiero que me tomen, quiero que me hagan. No puedo decidir cosas que tengan que ver con mi salud, incluso con el fin de mi propia vida. Sí, sí, claro que puedes decidir, dentro de un margen, dentro de una razonabilidad. Primero, todos los derechos tienen una razonabilidad para su ejercicio, ¿no? Todos los derechos tienen una razonabilidad para su ejercicio que están regulados por todo el ordenamiento jurídico, pero ¿a qué tenés derecho cuando tenés derecho a rechazar tratamientos médicos? Tenés derecho a la protección de la dignidad de tu vida hasta el último instante, pero protección de la dignidad de tu vida hasta el último instante, no derecho a morir. No, no tenés derecho a morir dignamente, propiamente hablando. Tenés derecho a vivir dignamente hasta tu último segundo. ¿Eh? Y siempre que sea dentro de tu propia dignidad, decidir vos qué tratamientos y qué no tratamientos se utilizan, ¿no? No voy a hablar concretamente de eutanasia ahora porque no me daría el tiempo y entiendo que otros hablarán de qué es eutanasia activa, qué es eutanasia pasiva, qué es ortotanasia, qué es ditanasia, todos estos conceptos importantes. Entonces, lo que uno tiene derecho es a vivir dignamente hasta el último instante. Y lo que yo estoy diciendo no lo dijo solamente yo, o sea, Franco Melchiori, ¿quién sos, no? O sea, tengo menos autoridad que semáforo de noche, en lugar peligroso además. O sea, no lo digo solamente yo, sino que este concepto de que uno no tiene derecho a la muerte como contenido del derecho a la privacidad o a la libertad o a la autodeterminación lo han dicho tribunales como el tribunal, como la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahí pongo algunos casos. Lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Tá? Lo ha dicho el Tribunal Constitucional de España. No es un invento de el pobre pibe que les está hablando en este momento. O sea que, síntesis del momento, no forma parte del derecho a la autodeterminación o a la privacidad que uno tenga derecho a que lo maten o derecho a morir. Pero entonces decimos, bueno, pero ¿por qué el suicidio no está penado entonces? El suicidio no está penado porque en el derecho uno claramente puede distinguir entre conductas penadas, conductas promovidas y conductas toleradas. Que es que no me gusta, pero tampoco lo voy a meter dentro de la última ratio que es el derecho penal. ¿Por qué? Por un montón de motivos que tienen que ver también con llevar adelante el bien común.
considero que llega al bien común a abordar estas conductas de otro punto de vista. Entonces, que no esté penado el suicidio significa primero que si el suicidio es eficiente, efectivo, parece una broma, pero no es una broma, el sujeto activo del suicidio ya no se le puede hacer nada, se murió. Pero si el suicidio falla, la lógica del ordenamiento jurídico es, mira, esta persona tiene un problema y hace al bien común ayudarla a superarlo y no ponerle una pena que sume a su angustia y preocupación, que le ha llevado a pensar que su vida ya no es digna, cuando para todos nosotros sigue siendo digna, como cualquier otra. Entonces, eh, repito, conducta prohibida, conducta tolerada, conducta promovida. Y ahí me meto en la última parte, no te preocupes que se termino con esto. Entonces, me meto en la última parte, ¿por qué no podría estar reconocido? Fíjense, hasta hemos hecho este recorrido. No está reconocido en modo expreso. No está reconocido de modo implícito dentro de otro. ¿Todos? Es lo que acabamos de ver. Ahora, punto 3. No podría estar reconocido. ¿Por qué no podría estar reconocido? No podría estar reconocido porque ese sería el punto 3 de lo que estamos viendo. Fíjense acá abajo en lo rojito, el punto 3, ¿no? No podría estar reconocido. No podría estar reconocido porque iría en contra de otro bien jurídico ya reconocido, que es el que acabamos de hablar, que es la vida. ¿Cómo voy a reconocer un derecho cuya protección, cuyo objeto de protección atenta directa y plenamente, no parcialmente, plenamente? Porque uno puede decir, yo reconozco el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. Entonces hay que conjugarlos en algunos momentos y entonces a veces uno primará, otro en determinada circunstancia concreta habrá derecho a la libertad de expresión, no habrá derecho al honor, porque bueno, parcialmente se pueden conjugar y hagamos un rompecabezas y entonces uno engancha en un lugar y bueno, acá sería uno que directamente anula totalmente al otro. No se podría proteger que exista un derecho que anule totalmente a otro. Repito, sería una contradicción dentro del mismo ordenamiento jurídico. Uno podría tener derecho a no tener derecho o a aniquilar un derecho. Sería hasta difícil de decirlo, ¿no? No sé, ni siquiera me sale cómo explicarlo. Eh, Después tenemos un tema muy importante, que imagine que se fuera un derecho humano a la muerte. Tengo un derecho humano a la muerte. Por lo tanto, si es un derecho humano, existe una cosa, el derecho, que es la faz positiva de los derechos. ¿Qué significa faz positiva? Que los derechos, si son derechos, tienen que ser promovidos. Uno promueve el desarrollo humano integral, promueve la educación. Si una persona tiene derecho a la vivienda digna, entonces el Estado tiene deber de promover activamente que eso se consiga. Si los niños tienen derecho a la educación, el Estado tiene que promover activamente que todos los niños puedan ser educados. Si los niños tienen derecho a una familia, el Estado debe promover abiertamente, públicamente, enseñar sobre la importancia de cuidar el cuidado familiar de los niños. Entonces hay un montón de ordenamientos, de normas de ordenamiento jurídico que buscan eso activamente. Imagínense que haya un derecho humano a la muerte y el Estado tenga que promoverlo. Entonces de repente dice, en las escuelas les enseñamos a los chicos matemática, física, y después chicos, está buenísimo que se maten cuando ustedes quieran, pueden usar este método, llamen a tal lugar, nosotros los asistimos. Imagínense además si alguien quiere prohibirte ejercer tu derecho a matarte, ¿no? Guardan, papá, mamá, no vayan a convencer a sus niños de que no pueden ejercer su derecho a matarse, ¿no? Y así podemos caer en pavadas como esa, ¿no? Porque así como papá y mamá no le pueden decir a su nene que no tiene derecho a educarse, y sería un delito, incluso en nuestro país, por ejemplo, es con el delito, eh, acá sería un delito tratar de convencer a su hijo de que no se mate. Sería terrible. ¿Cómo van los padres a hacer eso? Si iría contra la vertiente positiva en derecho. Parecía una broma lo que estoy haciendo. Sí, un poco lo estoy caricaturizando, pero es para que se entienda la lógica. Y después, otros conceptos, otras ideas son ahí menciona la igualdad de protección de todos los pacientes y la decisión y la voluntad. Voy a solamente hablar del punto D y con esto termino porque ya me está yendo un poquito largo. Entonces, el punto D que menciona ahí en el 3, que habla sobre decisión y voluntad, es un tema muy importante, que tiene que ver con un asunto que da parcialmente para este caso concreto, pero da de lleno en una enorme cantidad de situaciones que en los ordenamientos jurídicos son más propensas a permitir.
que son las directivas médicas anticipadas, que se llaman cuando uno decide, cuando está consciente, qué va a suceder cuando está inconsciente, o las decisiones sobre retiro de determinados soportes vitales o no aplicación de determinados tratamientos muy proporcionados a la vida cuando el paciente está en una situación en la que, ¿cómo decirlo?, le cueste discernir el valor de su vida, le cueste discernir correctamente lo conveniente de lo inconveniente y tome decisiones que no son plenamente libres, por decirlo de un modo. Esto no es un invento eh, mío tampoco, ya saben que tengo menos autoridad que semáforo de noche, no es un invento mío, eh, es una cosa relativamente extendida y es una cosa muy discutida sobre la voluntariedad de la decisión. Me parece una contradicción además que el ordenamiento jurídico, por un lado, te reconozca el valor objetivo de cosas y lo proteja por sí mismo, y por otro lado, deje que un ser humano disponga del bien jurídico, absolutamente un bien jurídico, eh, valorando subjetivamente o privando subjetivamente de la dignidad que ese bien jurídico tiene, digamos, ¿no? De modo total aparte, porque lo elimina. No sé si soy claro con el punto. Sí, sí, sí. Más bien esto me lleva a la pregunta, si viendo que el ordenamiento jurídico reconoce la vida como un derecho, porque no lo da, lo reconoce, eso lo tenemos totalmente claro. Aún así, realmente es inquietante ver cómo se presta, en este caso, la Corte Constitucional, le decimos acá, la Corte Suprema en otros países, y se presta también la Asamblea Nacional en Ecuador, el Congreso en otros países, para seguir la corriente declarando, siguiéndole el juego a esta terminología que le decía, la muerte digna, y haciendo una ley, cuando, como usted lo acaba de explicar brillantemente, hay un derecho no solamente constitucional en nuestro país, sino un derecho fundamental a la vida. ¿Cuál es esa trampa o esa grieta de la que se están agarrando para seguir el juego de pretender declarar un falso derecho, como es el derecho a una muerte digna, y que otras entidades gubernamentales se presten para hacer una ley? Entonces, la verdad que es un problema porque el derecho a veces cuando, cuando quien tiene el poder eh, no tiene las cosas claras, a veces se le puede hacer decir al derecho cosas que el derecho no dice, o se puede buscar la justicia donde es difícil de encontrar, incluso donde nunca va a estar, ¿no? Más bien que es un tema de poder, más que de justicia. Ese es el problema. Ahora voy a explicar a qué me refiero. Em, me vuelvo a repetir un poquito lo que dije antes en un sentido que me asombra que dándose cuenta cada vez más del valor que tienen eh, bienes a nuestro alrededor, vivos y no vivos, eh, y protegiendo con tanto ahínco sin que esos bienes se protejan a sí mismos, porque no es que el perro se proteja a sí mismo, no es que la planta pueda protegerse a sí misma, sino que lo protejo yo porque sé que vale. Permitamos que después un sujeto nos parezca fantástico, algo que nosotros siempre nos hemos dado cuenta de que tiene un valor eminente, porque además puede proteger todos estos otros bienes, pueda decir por sí mismo de que ya ese bien jurídico no vale, ¿no? Entonces, es como una especie de contradicción. Protegemos objetivamente cosas y después subjetivamente dejamos que otras cosas que siempre me parecieron mucho más valiosas puedan deshacerse, puedan romperse, puedan destruirse. Agradecemos nuevamente su participación, su apoyo y queremos cerrar dándole la oportunidad de que nos brinde un mensaje final a toda la audiencia, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica que nos está escuchando. Eh, bueno, la verdad que si tuviera que darle un mensaje final, no esperaba esta pregunta, pero es una buena pregunta, la verdad que hay que reconocerlo. Este, Creo que parte del mensaje que quiero dar ya lo dije. Comprendo perfectamente la preocupación de todas las personas porque todos podamos desarrollar plenamente nuestra vida y ser felices. Y que el proyecto de vida de cada uno
es individual y cada uno tiene derecho a, a orientar su vida como mejor le parezca, que va a llegar a su felicidad. Entonces comprendo plenamente la intención de todos y estoy seguro de que todos tienen una muy buena intención cuando entramos en estas clases de debates. Estoy convencido. Pero también estoy convencido que, que aunque a veces uno no se dé cuenta, eh, hay bienes que tienen valores absolutos y la felicidad se construye sobre esos bienes absolutos. Hay algunos bienes que el hecho mismo de limitarlos, voy a decir una palabra rara, cortarlos, limarlos, ya dificulta la realización de cualquier autonomía, porque tu autonomía dentro de tu vida, es para que vos desarrolles tu felicidad. Poco favor te haría si te permito que con tu autonomía coartes cualquier posibilidad de llegar a la felicidad, que es lo que sería si yo te permito que termines totalmente con tu vida, porque te permitiría coartar con cualquier posibilidad futura de felicidad. Por eso me parece que, más allá de toda la intención positiva de todas las personas que están en este debate, creo que hay que darse cuenta de que hay cosas que si se tocan ya no hay vuelta atrás y no hay más posibilidades de desarrollo y felicidad. Y que si bien hay personas, habemos muchas personas, a mí me pasó a mí, bueno, le ha pasado quizás a cualquiera, que perdemos un poco el norte y, y pensamos que se acaba, ¿no? Que hay cosas que se acaban. Y con esto ya no se puede uno encontrar, no puede uno encontrar la felicidad. Siempre hay un camino. Hay dichos en todos los países del mundo que donde hay vida hay esperanza, ¿no? Y la esperanza es el último que se pierde. Yo creo que hay que reforzar un poco eso, ¿no? Hay que reforzar un poco la capacidad humana. Si lo que todos queremos es que todo el mundo sea libre y pueda decidir su modelo de vida, ¿no? El punto es que sin vida no hay modelo, digamos. Agradecemos enormemente a doctor Franco Melchiori por toda esta exposición que queda para compartir con todos ustedes todos los días que lo necesiten. Nuevamente, gracias, doctor, por su presencia, por su participación, por su tiempo y sobre todo por su predisposición a compartirnos este insumo bastante enriquecedor para todos nosotros. Y con ustedes nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.